Buenas noches, hermanos. Ahora estamos conectados, pues, vía Zoom. Hoy vamos a tener en esta noche de Pentecostés la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Vamos a tener después de la celebración que hemos tenido hace unos momentos y después de habernos gozado, hermanos, con estos cantos que nuestro hermano pues nos ha transmitido ese fuego del Espíritu Santo. Ahora le invito pues a compartir un tema importantísimo. Para ello tenemos un invitado especial, el hermano pues Willy Brown va a presentar a este invitado que tenemos en el día de hoy. Buenas noches, hermanos. Que el Espíritu Santo llene el corazón de sus fieles y encienda en ellos el fuego de su amor. Bienvenidos nuevamente a esta vigilia de Pentecostés. Tengo de verdad el gran honor de presentar a nuestro expositor esta noche, un sacerdote muy querido en nuestra parroquia por sus disertaciones. Tuvimos la oportunidad de compartir con él en nuestro pasado retiro precuaresmal y en función de sus intensos temas, de su aprendizaje y del entendimiento de la palabra de Dios a través de sus explicaciones, se ha ganado el respeto y la admiración de todos nosotros. Sin más, los dejo con nuestro formador favorito, el padre Paolo Borelli. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, padre José, por esta invitación. Quiero comenzar, ciertamente, ya que estamos en la vigilia de Pentecostés, ¿verdad?, con una invocación al Espíritu Santo, que es continuación del inicio que había hecho Willy en la presentación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El tema que quisiera y quiero yo desarrollar esta noche es el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo como persona que se nos dona, y se nos dona a la iglesia y se nos dona a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una presencia de Él en la iglesia y en nosotros. Y en nosotros es como, y sin el cómo, sino vive en nosotros. Por eso lo llamamos inhabitación del Espíritu Santo o inhabitación de la Santísima Trinidad. La primera carta de San Juan nos invita a reconocer que somos hijos de Dios. Y somos hijos por el amor con que nos creó y por el amor con que nos rescató, nos redimió, nos santificó. Por lo tanto, en esa efusión de amor de Dios, nos hace hijos de Dios. Y nosotros allí es donde nos podemos reconocer como hijos en ese amor que Dios nos tiene. Y Dios, desde siempre, lo que ha primado en esas relaciones entre Dios y el hombre ha sido siempre el amor. Y el amor de Dios es el amor primero. Ya San Juan decía, Dios nos amó primero. Y es esto, ¿no? Es el primado del amor que está en la relación entre Dios y nosotros, es precisamente el amor de Dios. Y eso desde la creación. En la misma creación está presente esa manifestación del amor de Dios. De hecho, la creación se considera el primer acto de revelación y de salvación. Pero es un amor que se va extendiendo y haciendo presente con la llamada a Abraham, a Moisés. Y a lo largo de todos estos, a lo largo de la historia de la salvación, es en realidad una gran historia de amor de Dios para el hombre. Y los intentos que a veces los hombres hemos tenido de responderle al amor de Dios, a veces con mayor éxito, a veces desgraciadamente todo lo contrario. De hecho, en el inicio, como les decía, cuando leemos las dos narraciones que hay en el libro del Génesis, del hecho creacional, podemos seguir los pasos de un Dios que está amando al hombre y que ha de crear ese hombre que todavía no lo ha creado, que Él lo va a crear,
y desde el momento inicial está pensando en el amor al hombre. Él, Dios, cuando crea, está creando pensando en el hombre que va a crear. Por eso todas las cosas que hace, las hace como una expresión de amor al hombre que está esperando crear. Tal vez la imagen que nos puede ayudar es como una mamá, una madre que está esperando la llegada del primer hijo y va preparando todo lo necesario para recibir ese niño. Por eso Dios, el crear, que hace al hombre el centro de todo lo creado, porque es el centro de su propio corazón. Y nosotros somos ese centro de corazón que estamos ya presentes en él, incluso desde antes de la creación. Cuando él crea al hombre a su imagen y semejanza. Vale decir que esa imagen y semejanza quiere manifestar que el amor que le tiene al hombre es tan importante, tan grande, y el hombre para él es tan importante y tan grande, que lo va a colocar en el lugar que a él le corresponde en la creación. Cuando Dios piensa en la creación que va a crear precisamente por el amor que nos tiene, al hombre, al hacerlo imagen y semejanza, significa que el hombre en la creación va a hacerlo presente a él. Por eso él va a ser el Señor de la creación. Y en ese señoreo de la creación es continuar la labor creativa de Dios para transformar lo que Dios ha creado según la voluntad de Dios, pero a través de la creatividad del hombre, de la libertad del hombre. Desgraciadamente el hombre, el primer acto que hace es precisamente fallarle a Dios, pecar. Pero a pesar de ese pecado, Dios sigue siempre manteniendo esa presencia en la creación, en las criaturas. Esa presencia en que sin ese contacto permanente de Dios con las criaturas, si no hubiese ese contacto, las cosas volverían nuevamente a la nada. Perderse. Él es el que hace que las cosas existan. Dios se halla presente entonces en todas las cosas. Hay una manifestación de Dios en todas las cosas. Hay una cierta presencia de Él. Y está en ellas porque están sujetas a su potestad. En ellas se halla Él como la causa del ser. O sea, la razón por la cual existen. Y existen en función del hombre, que es su criatura predilecta. Pero la revelación nos descubre otro modo cómo Dios está presente a los hombres, o sea, se hace presente a los hombres. Es a través de la presencia de la gracia. Él mismo se hace presente, su vida se hace presente. Por eso establece con el hombre una profunda amistad deificante, o sea, una amistad que eleva al hombre a imagen de Dios, a ser presente como Dios, deifica al hombre. Y este es uno de los grandes misterios del Señor que ha revelado, el cómo Él nos eleva a la categoría de hijos de Dios, por lo tanto de hijos de Él, a la categoría de vivir su propia vida, nos deifica. Toda la obra misericordiosa del Padre Celestial, es decir, toda la misma obra de Jesucristo, que es la obra misericordiosa del Padre Celestial, la misericordia como ese amor que tiene Dios al hombre, ese amor que significa las entrañas de Dios hacia el hombre, se consuma y se realiza en la comunicación del Espíritu Santo a los creyentes. Por lo tanto, la manifestación plena del amor misericordioso de Dios en la obra de Jesucristo es la efusión del Espíritu Santo, la comunicación del Espíritu Santo a los creyentes. Sin embargo, esa historia, que es ya lo que estamos celebrando en esta vigilia, esa historia tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, en las distintas manifestaciones de la presencia de Dios. La historia de la presencia amistosa de Dios con los hombres comienza con Abraham, o sea, históricamente comienza con Abraham. Para Abraham Dios todavía es desconocido. Sí, Dios se le manifiesta de distintas maneras, en teofanías y en locuciones, pero todavía no conoce profundamente a Dios. Es un Dios que se le manifiesta distante, pero cercano a la vez. Es un Dios que se le manifiesta terrible, pero favorable. Es un Dios fascinante en su grandeza y en su bondad. Y esta vez establece con Abraham
una relación de amistad. Una relación de amistad que comienza con un sello de la alianza. Abraham le pregunta a Dios cómo es eso que Dios va a cumplirle la promesa de tener una descendencia a quien le va a dar esa tierra en que está viviendo en ese momento, tierra que todavía no le pertenece. Y Dios le pide sellar una alianza que es al estilo, ciertamente, de los hombres de la época. Le pide a Dios que traiga una novilla, que traiga un cordero, que lo sacrifique, que los abra en dos, y ese era el signo a través de la manera de cómo el hombre de la antigüedad sellaba una alianza entre un rey y otro rey, entre un rey poderoso y un vasallo. Y el que pasa a través de los animales se está comprometiendo, e incluso los paganos cuando hacían este rito decían, nos pase a ti o a mí lo de estos animales si rompemos el pacto de alianza que hacemos. Pues Dios sella ese pacto de alianza con Abraham. Abraham no pasa entre los animales. El que se compromete es Dios, porque Dios sí es fiel a su alianza. Y esa alianza trae ese fundamento en Dios. Dios promete con juramento que va a cumplirle a Abraham la promesa. Pero a la vez le pide el Abraham y le dice textualmente, yo soy el Shaddai, o sea, yo soy Yahvé, anda en mi presencia y sé perfecto. Esto continúa ciertamente la historia, nos encontramos todavía entonces en un momento mucho más profundo del encuentro con Dios, que se va a dar ya en Moisés. Moisés tiene la visión que recordamos todos de la zarza ardiendo, y en esa visión, en el diálogo con Dios, cuando Dios le pide que vaya a sacar a su pueblo porque él ha visto todo lo que está sufriendo el pueblo, Moisés le dice que quiere saber el nombre de Dios. Y Dios le va a decir el nombre, pero recordándole una historia de amor. ¿Cómo ha sido la historia de amor a lo largo de toda la vida del hombre? Y la historia de amor es Dios le va a decir a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es una historia de amor. Y con Moisés, la presencia de Dios se hace mucho más intensa, más estable. Yahvé le va a decir su nombre, incluso Yahvé se le va a mostrar de espaldas, porque dicen que se decía en el Antiguo Testamento que quien veía a Dios moría. Moisés llega a ver a Dios de espalda y desde lejos. Además, llega tanto la intimidad con Moisés, que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Por eso en su pueblo todavía permanece ese distante y misterioso con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios que está conduciendo Moisés todavía tiene miedo por la manera de cómo Dios se manifiesta. Y por eso la manera va a ser a través de Moisés. Y es a través de Moisés que el pueblo le dice a Dios que vaya delante de nosotros, dice, para que nos conduzcas hasta la tierra prometida. Y ese ir delante, Dios los complace, Yahvé complace. Por eso le va a pedir que me hagan un santuario y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Esta es la promesa que le hace Dios. Y por lo tanto van a construirle una tienda donde van, como un santuario movible, donde van a encontrarse Moisés con Dios y se va a manifestar Dios al pueblo. Esa presencia de Dios ya estaba dada en el Éxodo, ¿eh? Con la nube. Había una nube que acompañaba al pueblo, que era el sacramento, esa presencia de Dios. De día y de noche guiaba al pueblo. Incluso guiaba las etapas de la transhumancia a través del desierto. Pero para una presencia mucho más cercana y más tangible, que se ha de prolongar más allá del mismo tiempo del Éxodo, es esa petición que le hace Dios a Moisés, de hacer una tienda.
en la cual se va a guardar el arca de la alianza. Por lo tanto, al guardar esa arca de alianza significa el lugar de la presencia de Dios. Por eso la tienda y el arca son lugares de manifestación de Dios, donde comunica todo cuanto ha de mandar a los hijos de Israel, donde se realiza esa presencia de Dios y que después va a ser en el templo, esa realización ya de una manera estable cuando se termine pues el éxodo y la transhumancia. Ahí está el orgullo de Israel. El orgullo de Israel es que tienen un Dios vivo y ellos se preguntan cuál es en verdad la gran nación que tenga dioses tan cercanos como nosotros, como Yahvé, nuestro Dios, a quien lo invocamos y nos responde. Por eso la nube, la tienda son lugares sagrados, santificados por la presencia de Dios, y que hayan en el templo de Jerusalén la plenitud. Por eso el significado religioso del mismo templo incluso es Yahvé está allí, Yahvé está presente en el templo. Para los judíos, la gloria del Señor se hace presente entonces en el templo y allí peregrinan con amor. Ahí van a contemplar el rostro de Dios, el rostro del amor de Dios. Van al encuentro con Él todos los años. Los profetas judíos, quienes aman al pueblo, al templo, también enseñan que Yahvé habita no solo en el templo, sino de manera especial habita en el corazón de sus fieles. Ya hay un avance en la revelación de cómo la manifestación de Dios desde la creación, el pacto de alianza con Abraham, el pacto de alianza con Moisés, esa intimidad de amistad con Moisés en el que el amor de amistad les permite ese hablar cara a cara, es este lugar nuevo que es el corazón de los fieles. Enseñan incluso que el nuevo templo del universal, será construido por Dios para todos los pueblos, pero ese templo será Jesucristo, el Mesías. En la espiritualidad del Antiguo Testamento, el justo camina en la presencia del Señor, vive en su casa, al amparo del Altísimo. Por eso dirán, cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Es esa presencia de Dios en el pueblo y en cada uno del pueblo. Nada teme el hombre que es fiel, porque aunque tenga que pasar por valles de tinieblas, va a decir todas las dificultades, el Señor va con él. Su vara y su cayado me protegen. El Espíritu Divino está ya presente de manera especial sobre el pueblo, en medio del pueblo, va a decir la presencia de Dios. Pero también ese espíritu se va a manifestar de una manera especial sobre algunos hombres elegidos para ciertas misiones. Y la expresión va a ser, por ejemplo, sobre todo el pueblo, vino Yahvé, el espíritu de Yahvé, sobre ellos. Y estoy pensando en los 70 que Moisés eligió para que le ayudase a gobernar el pueblo. Pero también estoy pensando cuando va sobre una persona concreta, por ejemplo, un profeta o un rey. Esa manifestación del Espíritu de Dios va a decir la manifestación de Dios. Y llega incluso a anunciarse que en la plenitud de los tiempos habrá un Mesías, un enviado, un ungido, lleno del Espíritu, por lo tanto, ungido del Espíritu. Y el Espíritu reposará sobre él. Y el profeta Isaías va a decir que el espíritu de Yahvé que reposa sobre su Mesías es un espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. De la plenitud espiritual del Mesías se va a derivar entonces para todo el pueblo una abundancia del espíritu, una abundancia del espíritu que hasta entonces era desconocida, pero que, sin embargo, a pesar de ser desconocida ante la promesa de Dios, es deseada. Venga el Espíritu de Dios, venga Dios, venga el Mesías. Por eso una de las expresiones del pueblo de Israel era Maranatá, ven Señor Jesús, ven Espíritu, que incluso se prolonga hasta después de la ascensión de Cristo al cielo. El mismo profeta Isaías,
hablando del nombre de Dios, dice, les daré un corazón nuevo. Ese es el espíritu que actúa. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra, para decir un corazón que no es capaz de amar, porque la relación con Dios es de amor, y por tanto la relación entre las personas tiene que ser de amor. Y por eso dice, continúa Dios diciéndole, y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Vale decir, cumplan mi voluntad, sean fieles, porque allí va a estar la felicidad y la plenitud del pueblo. Cristo es ese hombre anunciado del Espíritu. Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con su poder. Estoy pensando en esa expresión de los Hechos de los Apóstoles. Porque en él, en Cristo, reside la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, él es presencia física de Dios, corporal. Él es el unigénito del Padre, el lleno de gracia y de verdad. De él se derrama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De hecho, en la cruz, él es fuente del Espíritu. Basta que recordemos, por ejemplo, el encuentro con la samaritana, donde dice, yo tengo un agua que yo te dé, que va a brotar en ti una fuente que salta hasta la vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo que va a dar. Pero incluso el momento de la cruz, en el momento de la muerte, si usted recuerda, como dice San Juan, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Espíritu nos entrega a nosotros, lo entrega el Padre, pero también lo entrega a nosotros. Es su Espíritu, es su presencia. Él es la presencia de Dios. Él es el sacramento del Padre. Y Jesús sabe que Él es el nuevo templo de Dios. Por eso, ese templo, como el lugar de que allí está Dios, recordemos, como decían los profetas, tanto de la tienda como del templo, que Él es ese templo como presencia total y definitiva de Dios para el hombre. Por eso Él va a decir ante el templo, cuando estaban admirando la belleza del templo de Jerusalén, Él dice, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque destruyan este templo, y está haciendo referencia a su propio cuerpo. Dice, y en 3 días nuevamente será levantado. Él se sabe piedra angular del templo nuevo, el templo nuevo y definitivo. Y en Cristo todo el edificio se alza hasta ser templo santo en el Señor. San Pablo dice, ustedes están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo piedra angular Cristo mismo, en quien también ustedes están siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. O sea, formamos parte de ese templo que es Cristo. Nosotros llamamos cuerpo místico de Cristo, templo del Señor. En Pentecostés, los discípulos van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Esa conmemoración que hacemos mañana de esa efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Por eso entonces ahora se puede entrar en el templo nuevo y definitivo, para ser así también ellos, los apóstoles, los que tenemos fe, templos en el templo. Templos de Dios en el templo, que es la iglesia, en el templo del cuerpo místico de Cristo. Por eso la invitación es entrar en Cristo templo, que ha sido abierto e inaugurado para todos los hombres que crean en Él. ¿Quién lo abre? Cristo mismo en la cruz y en la resurrección. Él lo inaugura. De hecho, San Pedro invita a los creyentes a descubrir que también ellos, como piedras vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual. Porque la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, no está hecho de piedras muertas, piedras vivas, o sea, de aquellos que a su vez son templos de Dios, presencia de Dios. La plenitud del templo nuevo no está todavía en nosotros los creyentes totalmente. Se va a dar plenamente en la parucía al final de los tiempos, cuando venga Cristo con sus ángeles y sus santos.
Así podemos afirmar entonces que el amor de Dios es tan grande que eso no se limita a las manifestaciones externas, que quiere ir a lo máximo, que quiere hacerse presente en uno y en nosotros. Hacerse presente en cada uno y en todos. Quiere vivir en nosotros, templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Por eso va a decir, el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Esta es una expresión de San Juan en su Evangelio. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Vale decir, cumplo su voluntad. Mi Padre lo amará porque me ama y porque es fiel a mis palabras. Y entonces mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Ese misterio, en el cual me quiero detener en la mitad de este encuentro, este misterio lo llamamos inhabitación trinitaria. Los primeros cristianos comprendieron que en el nuevo templo eran ellos mismos conscientes que Dios habita en la iglesia y en cada uno de los cristianos. Ese nuevo templo, que es templo de Cristo glorioso, resucitado, el templo que es el cuerpo místico de Cristo, que estamos hablando de lo mismo, es esto. Es Dios habita en la iglesia, pero Dios también habita en cada uno de los cristianos. No solo la iglesia es templo de Dios como cuerpo que es de Cristo, sino que cada uno de los cristianos es personalmente templo del Espíritu Santo, templo de Dios. No sé si nosotros captamos lo maravilloso de esto. Significa que quien se acerca a un creyente, a uno que ama a Cristo porque ha recibido el amor de Cristo, el que se acerca se tendría que poderse encontrar con Dios, con Cristo presente en él, con Dios presente en él. Y se va a encontrar si se encuentra con el amor de Dios en él. Desde el comienzo de la iglesia, la clave principal de la espiritualidad cristiana ha sido precisamente esa conciencia de ser portadores de Dios. Por eso se les llamaba teóforos, portadores de Dios. Y esto es desde el comienzo de la iglesia. Y esa es la clave principal de la espiritualidad nuestra, del cristiano. Se enseñaba, obremos siempre viviendo conscientemente la inhabitación de Dios en nosotros. Siendo nosotros templos de Dios, conscientes que Dios vive en mí, ¿cómo he de vivir entonces Dios? ¿Cómo es, si tengo la presencia de Dios en mí, cómo debe ser la manifestación de Dios hacia los demás? ¿Cómo realmente es y se manifiesta? Si lo amamos como es debido. Si amamos a Dios y amamos a los hombres. Ese es el signo por excelencia de la presencia de Dios en nosotros, de ser templo. Por eso, los dos aspectos de la presencia de Dios, el comunitario en la iglesia y el personal en cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los creyentes, van necesariamente unidos. Yo no puedo decir que tengo presencia de Cristo en mí, que soy templo de Dios, si no estoy inserto en la iglesia. Recordando a San Pedro, si no soy piedra viva de la iglesia. Dios vive en la iglesia y en nosotros. Por lo tanto, ser cristiano es esa piedra viva del templo de la iglesia. El Espíritu Santo, cuya efusión tan maravillosa estamos celebrando, es el principio vital de la nueva humanidad. Esta es la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Dice San Pablo a los Corintios, el Señor es Espíritu, habita en nosotros, y nosotros nos vamos configurando su imagen a medida que obra en nosotros el Espíritu de Dios. Va a decir que quien nos configura a imagen de Dios, quien nos configura en ese ser templo de Dios, es la acción del mismo Espíritu Santo. Nos va trabajando, nos va configurando. Según esto, todas las dimensiones de la vida cristiana son atribuidas a la acción del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo.
lo tanto, es el Espíritu que a través de nosotros hace el bien. Es el Espíritu a través de nosotros que se manifiesta en ese amor misericordioso hacia los demás. Es el Espíritu Santo el que nos mueve internamente a toda obra buena. Es quien nos purifica del pecado. Por lo tanto, que nos permite hacer las obras buenas. Es el que enciende en nosotros la fe. Es el que nos da corazones de esperanza, corazones nuevos. Él nos mueve a amar al Padre, el Espíritu, y a los hombres, como Cristo los amó. Mi amor a Dios, mi amor al Padre, es impulsado por la presencia del amor de Dios, el amor de Cristo en mí a través del Espíritu. Por eso, la invitación que nos hace en estos días pasados, lo hemos visto en la lectura del Evangelio, cuando en el discurso de despedida, Cristo nos dice cómo ha de ser el amor. Amar a Dios como Él nos ha amado y amar a los demás como somos amados por Él. Por eso, en nuestros corazones, por la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado, podemos amar a Dios y a los demás como Cristo nos ha amado a nosotros. Es el Espíritu el que nos da la fuerza y la fecundidad apostólica para testimoniar a Cristo. Cuando nosotros hacemos apostolado, cuando comunicamos nuestra fe a los demás, cuando damos razón de nuestra esperanza, cuando explicamos el por qué yo creo en Dios y por qué vivo de esta manera distinta, es el Espíritu el que me hace ser ese testimonio de Cristo, el que me permite vivir a lo Cristo. Ser testimonio significa vivir según ese Espíritu Santo en mí, vivir según el amor que me impulsa a Él a darla. Por eso, la evangelización no es solo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. La evangelización se hace en el poder del amor y por el Espíritu Santo. Él nos concede ser libres del mundo que nos rodea. Vale decir que viviendo dentro del mundo no me dejo dominar por el mundo, pero es el Espíritu el que me lo permite. Además viene en mi ayuda, en nuestra ayuda, con potencia y ora en nosotros con palabras indescriptibles. Está presente en nosotros, en esa relación con los demás, con el mundo y con Dios. Por eso San Pablo nos dice, ustedes no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu, que se da de verdad el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Vivimos según ese Espíritu que de verdad vive en nosotros. Y ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. Por eso no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. También es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la adopción filial. Nos hace hijos en el Hijo. Es el Espíritu el que nos permite ser hijos de Dios. O que nos hace mejor hijos de Dios. Que nos adopta como hijos de Dios. Así, toda la espiritualidad cristiana es la vida sobrenatural que el Espíritu produce en los hombres. Cuando decimos que una persona es espiritual, es porque en él el Espíritu Santo está actuando. Es el vivir de Dios en cada uno. Es vivir esa presencia de Dios. Esa es la inhabitación. Dios vive en mí y por lo tanto yo me manifiesto, pienso, siento, amo, actúo según Dios. La historia cuenta que San Agustín buscó a Dios en las criaturas y ellas le dieron algunas referencias muy valiosas. Sin embargo, no encontró a Dios en ellas. Y él mismo dice en las confesiones, dice que lo encontró en sí mismo. Él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón. Dice, ahí donde se saborea la verdad, ahí donde se saborea a Dios, a Cristo, al Espíritu. Y continúa San Agustín diciendo, y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me reterían lejos de ti las cosas que si no estuvieran en ti, no tendrían ser. Puede decir, San Agustín le dice, miren,
¿Por qué yo no me metía dentro de mí? Porque las cosas que existían alrededor me atraían tanto que yo estaba con ellas, pero esas cosas no me hubiesen atraído si tú no estuvieses estado en ellas. Pero ahí no te encontraba porque tú no eres esas cosas. Tú estabas dentro de mí. Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que lo más íntimo mío y más elevado que lo más alto mío. Por eso, cuando el Señor nos invita a la oración, que ustedes recuerdan en el Sermón de la Montaña, nos va a decir que para orar debemos de entrar allá, donde está nuestra habitación, donde está Dios, en nuestra intimidad. Y por eso es cerrar las ventanas, las puertas, para que nada de afuera nos distraiga para ese encuentro en nuestra intimidad, en la presencia de Dios en nosotros. Es cierto que hay purificaciones, tanto de la persona en cuanto material, como purificaciones del espíritu, que puede el cristiano sufrir. San Juan de la Cruz nos habla mucho de ello y dice que llega un momento en la purificación en el cual es como si nos sintiésemos sin Dios. Llega un momento, dice él, en que Dios nos deja que luchemos con nosotros mismos para superar y crecer para una mayor entrega y mejor entrega, que no nos ha abandonado, que está con nosotros, pero no lo sentimos. Y dice, nos sentimos sin Dios. El mismo Cristo en la cruz se siente abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos esa expresión. Estoy en una situación de entrega y de despojo de mí mismo que no te encuentro. Ciertamente son los santos los que más han sufrido estas místicas noches del espíritu, que tienen una profunda vivencia precisamente en la inhabitación de Dios en el alma. Es esa conciencia, aunque no lo sienta, que Dios está en mí. Dios no me abandona nunca. ¿Cómo me va a abandonar el Padre si me entregó a su Hijo? ¿Cómo me va a abandonar Cristo si murió por mí en una cruz? ¿Cómo me va a abandonar el Espíritu si es el enviado del Padre y del Hijo? Santa Teresa de Jesús alcanza la más grande experiencia de la inhabitación trinitaria en el culmen de su vida espiritual, cuando llega a la mística unión transformante, lo que llamamos técnicamente transverberación. Es Dios que penetra dentro de ella y la transforma totalmente, se unifica, si podríamos decir así, en ella. Para San Juan de la Cruz es lo más a que en esta vida se puede llegar, a lo máximo. Es que el Verbo, Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en lo íntimo del ser del alma. Vale decir, para San Juan de la Cruz nos dice, miren, lo máximo que yo puedo llegar es descubrir que el Padre, el Hijo y el Espíritu están esencial, verdaderamente presentes en lo más íntimo de mí. Ese es el amor de Dios que causa la inhabitación. Me ama tanto que viene a mí. Por eso San Juan va a decir en el Evangelio también y en el ambiente de la última cena, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él, a vivir en nosotros. Mediante el amor se une el alma con Dios. Y así cuando más se ama, tanto más profundamente entra en Dios en nosotros. Ese abrazo, vamos a decirlo, abrazo abismal de dulzura que el Padre ha dado al hombre, lo ha dado en Cristo esposo, en ese amor esponsal, donde en esas bodas de Cristo con la humanidad, en una cierta consumación de la unión de amor, donde Él busca y procura siempre el bien de la persona. En la inhabitación, que es esa presencia real, física de las tres personas divinas, que se da en los justos y solo en ellos, es decir, en las personas que están en gracia. Que no está en gracia, no hay esa presencia de esa amistad con Dios.
En la inhabitación, los tres de una persona habitan en el hombre como en un templo. No solo el Espíritu Santo, las tres personas. Y son las mismas personas de la Trinidad las que se hacen presentes. Son ellas que se hacen presentes, no es que yo las haga presentes. Ellos son esos, con esa presencia, no solo me da dones para santificarme, sino que Él mismo se hace presente en mí. Para que la presencia divina se dé, es necesaria la acción del Espíritu Santo en el hombre, que es capaz de esa presencia de Dios. Vale decir, el Espíritu nos hace capaces de la presencia de Dios, nos prepara para la presencia de Dios y Dios se hace presente precisamente gracias al Espíritu Santo. Por eso, presencia de Dios y capacidad de presencia se dan juntas. En la medida en que el Espíritu Santo nos va capacitando para que la Trinidad se haga presente, la Trinidad se está haciendo presente. Son frutos entonces del Espíritu Santo que se dona. Por eso, el título que le puse a la intervención era el don del Espíritu Santo. El Espíritu se da. Ese es el verdadero don del Espíritu Santo, su propia donación. Él es persona don. No es cosa que nos da, no es potencia, no es fuerza, no es luces. Es Él el que se da, que provoca entonces potencia, luces, fuerza. Por la inhabitación los cristianos todos somos sellados entonces en el sello del Espíritu Santo. Sello personal, vivo y vivificante. Sello significa esa marca en nosotros que nos identifica. Personalmente estoy unido al Espíritu, soy del Espíritu. La imagen de Dios se reproduce en nosotros por la presencia entonces de las personas divinas, que hacen de sí inmediatamente en nosotros, se hacen presentes en mismas. Dice el Concilio Vaticano II, de tal modo que el Espíritu Santo vivifica a los cristianos, al cuerpo místico de Cristo. Y cito textualmente Lumen Gentium, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o alma o en el cuerpo humano. Vale decir que el principio del Espíritu Santo que vivifica a los cristianos es como el alma, es la que da la vida y mantiene la vida. Entendemos entonces que la inhabitación se explica teológicamente por el conocimiento y el amor mutuo de la amistad. Cuando teológicamente quiere explicar es esto: conozco a Dios, en ese conocimiento no meramente intelectual, sino el conocimiento espiritual, el encuentro con Él y el amor que nos tenemos de amistad. Por eso la inhabitación es una amistad. Ojo, la amistad añade al amor que en ella el amor es mutuo. O sea, la amistad es el amor, Dios me ama, yo lo amo, entonces se traduce en amor de amistad. Nos amamos mutuamente y da lugar a una intercomunicación. Él me da su vida, yo le doy mi vida. No puede ser, o no, mejor, no puede el hombre tener con Dios esa amistad si no tiene fe. O sea, no puede ser que Dios haga presente en mí si no tengo fe, si no me he abierto a Él. Una fe por la que crea que es posible este modo de asociación. Una fe que me permite aceptar, creer, aceptar. Dios se hace en mí, se hace presente. Ese trato del hombre con Dios. Y si no tiene también esperanza de llegar a esa amistad. Por lo tanto, esa fe me permite aceptar que Él puede hacerse en mí y que de hecho se va a hacer en mí y se está haciendo en mí. No puede el hombre tener con Dios esa amistad, por lo tanto, si no tiene fe. Por eso la caridad, e igualmente la inhabitación de Dios en el hombre, es imposible sin la fe y la esperanza que fundamentan la caridad, que fundamentan el amor. Precisados estos principios, entendemos mejor que la inhabitación se explique por el conocimiento del amor mutuo de la amistad con Dios. Conozco a Dios, me encuentro con Él, sé quién es, lo descubro, puedo comunicarme con Él
y establezco una relación de amor, de amistad. El amor de amistad confluye siempre en la vida práctica en que yo quiero hacer la voluntad de Él. Por eso el que me ama cumple mi palabra. El que me ama hace lo que yo le pido. Que Dios esté en persona como lo conocido está en aquel que lo conoce y como amado en el amante. Yo lo conozco de mí y lo amo porque me ama. El cristiano carnal, aunque está en gracia, apenas es consciente de la presencia de Dios en él. Y este es uno de los problemas tal vez más importantes para tener esa conciencia de la presencia de Dios en nosotros, esa inhabitación. Cuando yo vivo más por la carne, o sea, por el mundo, por lo que me atrae, por los deleites, normalmente, aunque esté en gracia, aunque no tengan pecado grave, mi conciencia de la presencia de Dios se hace muy pequeña. Es el cristiano espiritual el que capta habitual y claramente la inhabitación de la Trinidad. Es el cristiano que se deja mover por el Espíritu, no por la carne. Por eso, una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, bienaventurados aquellos que su corazón está centrado en Dios, que se dejan mover por el Espíritu, que el amor de Dios es el que llena ese corazón. Entonces veremos a Dios, conoceremos a Dios, lo veremos cara a cara, tal cual es. Supuesto ya el contacto y la íntima existencia de Dios dentro del alma, Dios se hace presente de un modo nuevo por la gracia, como objeto experimentalmente conocible y gozable en ella. Dios se le conoce entonces por la fe común a todos los creyentes, ¿no? Justos o pecadores, y también por el don de la sabiduría, que da a gustar y un experimentar íntimamente a Dios. Otro aspecto a considerar, pienso, es que Jesucristo en la Eucaristía causa la inhabitación de la Trinidad. Dice Cristo en el Evangelio de San Juan, cuando habla del pan de vida: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso la Eucaristía es para la inhabitación. Cuando yo comulgo, cuando me como a Cristo, cuando me bebo su sangre, cuando como su persona, Él se hace presente en mí. Es esa presencia real de Cristo en la Eucaristía que se hace presente en mí. Por lo tanto, la Eucaristía tiene como fin asegurar la presencia real de Cristo en los justos por la inhabitación. La Eucaristía es dada para hacer la presencia de Cristo. Recordemos la última cena: no los dejaré huérfanos, me voy pero vuelvo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y ese estar a través del sacramento que el Señor está por celebrar o acaba de celebrar en la última cena, es para que precisamente es el sacramento que nos hace presente en nosotros. Incluso podemos afirmar que hay ciertos aspectos, la presencia del Señor en los cristianos es aún más excelente incluso que la presencia en la Eucaristía, por distintas razones. La primera razón: el Señor se hace presente en el pan para hacerse presente en los fieles. Además, la inhabitación hace al cristiano idóneo para la comunión eucarística. Por lo tanto, la presencia del pan, que es para que el hombre pueda comerlo. La segunda: en la Eucaristía ya no hay pan. Solo queda una apariencia sensible de pan. Es Cristo el que está presente. La inhabitación del Señor, cuando se une en el hombre, deja que éste conserve su propio ser. El hombre no cambia, sigue siendo el hombre. Sus facultades y sus potencias humanas persisten, distinto que el pan. La inhabitación no hace que el cristiano deje de existir, pero la Eucaristía deja el pan de existir para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía terminará, como todas las sacralidades de la liturgia,
cuando pase este mundo y llegue a ser Dios en todo, en todas las cosas, entonces pasan todas las realidades litúrgicas. Pero la presencia de Dios en el justo, la inhabitación de Dios en nosotros, no cesa nunca. Por lo contrario, llegará a la perfección en la vida eterna. Ahí vamos a tener esa presencia total de Dios en nosotros. Una cuarta es cuando se corrompen las especies eucarísticas, por cualquier razón, cesa la presencia del Señor. En cambio, muerto el cristiano, corrompido su cuerpo en el sepulcro, no cesa en él la presencia de Cristo. Sigue en su alma. Solo el pecado puede destruir la presencia trinitaria de la inhabitación. Ni siquiera la muerte. Dice San Pablo, ni siquiera la muerte podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la vida cristiana, entonces, se debe vivir y explicar como una íntima amistad del hombre con las personas divinas que habitan en él. La oración, la caridad al prójimo, el trabajo, la vida litúrgica, todos los aspectos y variedades de la gracia creada, de la gracia que se provoca en nosotros, ha de vivirse y explicarse partiendo de la presencia de Dios en el hombre. Presencia constante, activa y benéfica. La gracia que es la oración, la gracia que es caridad con el prójimo, la gracia que es en el trabajo, la gracia que es la vida litúrgica, es fruto de esa presencia de Dios en el hombre espiritual, por supuesto. Por lo que la misma Trinidad se constituye, se hace en el hombre como principio ontológico, en el ser y dinámico de una vida nueva, divina, sobrenatural, eterna. Dios quiere que seamos habitualmente conscientes de su presencia en nosotros. Dice San Pablo, hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. Vale decir, el don que hace de sí mismo el Espíritu Santo, lo cual es a su vez la donación personal que la Trinidad ha hecho de sí misma a la persona humana, consagrándola así como un templo vivo suyo. La inhabitación fundamenta la conciencia de nuestra dignidad de cristianos. Soy templo de Dios. No hay mayor dignidad. Dios vive en mí. El hombre que ama a Dios y guarda sus mandatos, permanece Dios y Dios en él. Esa es la grandeza de nuestro llamado, de nuestra vocación. Es la medida en que se cree en la habitación, en la inhabitación, surge, por lo tanto, también el horror, el rechazo al pecado. Por lo tanto, ahí la fuerza para rechazar el pecado nace también de esa conciencia de que soy templo de Dios. San Pablo, cuando quería apartar a los corintios del pecado, ¿qué decía? Les recordaba, ante todo, que ellos eran templo de Dios. Y cito ese texto de la primera carta a los corintios. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Miren que esto va a establecer cómo han de ser las relaciones, no solo con Dios, sino también con los hermanos. O no solo con los hermanos, también con Dios. ¿Cómo trato a las otras personas? Como presencia de Dios, como templos de Dios. ¿Cómo trato a Dios? ¿Cómo me trato a mí mismo? Por eso la conciencia de la invitación me debe llevar a una oración continua, a ese diálogo continuo con el Señor. Me enseña a vivir siempre en la presencia de Dios. También conduce a la humildad, porque me hace comprender que son las personas divinas las que en mí tienen la iniciativa y la fuerza para todo lo bueno que puedo hacer. Es la presencia de Dios que me impulsa a hacer el bien y que me lleva y me da la fuerza para realizarlo. Un cristiano solo podrá presumir de algo si olvida la presencia activa de Dios. Yo soy muy bueno, soy muy inteligente, soy muy bondadoso, soy muy humilde. No. Si yo presumo es porque
me olvido que Dios está en mí. Será como un necio, como un perico que porque habla piensa que ella es hombre. No. Yo el bien, las cosas buenas, las hago movido por el Espíritu. Crece en nosotros el amor a la iglesia cuando comprendemos que la gracia de la invitación se nos da por la iglesia y en la iglesia. Esa gracia que nos aumenta y nos crece y nos da precisamente a través de los sacramentos, en especial de Eucaristía, y en esa pertenencia al cuerpo místico de Cristo. La presencia divina no se nos da como algo privado, sino como algo que es a un tiempo comunitario, eclesial, pero sí personal también. Se me da a mí en persona, pero se me da no para mí solo, se me da para que yo lo comunique, para que lo comunique a los demás, para que lo comunique a la iglesia. Comprendemos también la necesidad de la tesis del hombre viejo y carnal en nosotros. La necesidad de yo colaborar con la acción del Espíritu en mí para que Él pueda estar presente en mí. ¿La colaboración cuál es? Que yo enseñe, domestique mis sentidos para que no entre en mí lo que no debe entrar. Para que yo aprenda a mirar como debo mirar, para que yo aprenda a pensar lo que debo pensar, para que yo aprenda a dominar mis pasiones. Es decir, para que yo domestique, para que someta todo mi ser a mi razón iluminada por la fe. Mejor, para que yo someta todo mi ser al Cristo, al Padre y al Espíritu que viven en mí. Por eso, si nos damos cuenta que estamos llamados a pensar, creer, sentir y hablar desde la Trinidad que habita en nosotros, haremos el esfuerzo para secundar esa acción de Dios en nosotros, para acompañar la acción de la gracia en nosotros. Nunca podrá faltarnos la alegría si somos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Incluso nunca podremos pensar que no hay felicidad porque haya sufrimiento y dolor. Si Dios está en nosotros, estamos alegres. Si Dios está en nosotros, somos felices. Posiblemente con sufrimiento. Sí, la alegría del cristiano es la alegría crucificada. Y la felicidad del cristiano es esa conciencia de la presencia de Dios en él. Por eso es santo. Dios vive en él. San Pablo, cuando nos invita a la alegría, nos dice, nos alegramos siempre en el Señor. Es el reino de Dios que está dentro de cada uno de ustedes, dice San Pablo. Ese es el reino de Dios que está presente en nosotros. Por eso el reinado de Dios lo vivimos desde ahora hasta llegar a una plenitud en la vida eterna. Vivimos desde ahora esa presencia de Dios. Por eso, preguntémonos, ¿quién es el Espíritu Santo para mí? Si soy consciente de ser templo de Dios, que Dios habita en mí, ¿cómo estoy viviendo este misterio? ¿Cómo lo vivo? ¿Me dejo de verdad mover por esa acción de Dios? A continuación, seguimos en la vigilia, en nuestra vigilia, con cantos de alabanza al Espíritu Santo a cargo del hermano Aquiles. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo en nosotros haga presente a la Santísima Trinidad. Muchas gracias, Padre Paolo, por ese enfoque tan profundo que usted hizo hoy, que sin lugar a dudas nos hace ver y reflexionar sobre el Espíritu Santo de manera diferente. Por eso que yo decía que me parecía mejor la inhabitación que los dones que tantas veces se han meditado. Totalmente de acuerdo con usted. Vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es el templo santo en el Señor, que nosotros somos morada de Dios y que somos bautizados en el Espíritu Santo y que tenemos que aprender a vivir y reflexionar siempre sobre el Espíritu Santo en nuestra vida y saber cómo la presencia de Dios en nuestras vidas ilumina nuestro caminar y nos mantiene siempre siendo alegres y felices. Muchas gracias nuevamente, Padre, por su aporte y como bien dice él,
continuamos con nuestra vigilia pascual y nos preparamos para la hora santa. Gracias, Padre. Saludos.